Hola a todos, yo soy el doctor Roberto González y les doy la bienvenida al curso de Fisiología del Ejercicio. Este es un espacio dirigido a entrenadores, profesores de educación física, profesionistas de la cultura física del deporte, pero especialmente para alumnos de licenciatura que están cursando esta materia. Seguimos viendo el tema de bioenergía, pero en este video vamos a abordar los sistemas energéticos aeróbicos, en particular las vías aeróbicas para oxidar los carbohidratos. Vamos a verlo. En el video anterior ya habíamos explicado cuál es el proceso de la glucólisis. Decíamos que para que la glucosa esté dentro de la célula, se debió haber utilizado un ATP para que se convierta en glucosa fosforilada. De esa manera, la molécula de glucosa ya no se puede escapar al torrente sanguíneo. Después se llevan a cabo una serie de reacciones químicas para degradar la glucosa y convertirla en dos moléculas de 3 carbonos conocidas como piruvato. En este proceso se utiliza otro ATP, pero además se producen 4 ATPs. Una vez que tenemos las dos moléculas de piruvato, estas moléculas pueden seguir dos vías metabólicas. Una es que entre a la mitocondria, pero si no están las condiciones para entrar a la mitocondria, el piruvato pasa un proceso de fermentación y se convierte en ácido láctico, posteriormente en lactato. Hasta este momento, el proceso de glucólisis ha aportado 2 ATP, ya que son 4 ATPs que se generan en la glucólisis, pero le restamos los 2 ATPs que se tuvieron que utilizar para que esto sucediera. Entonces, la ganancia neta hasta ahorita son 2 ATP. Vamos a ver ahora qué pasa con el piruvato cuando entra a la mitocondria. Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, pasa un proceso donde se degrada y se le quita un carbono. Este carbono se une a un oxígeno y se produce una molécula de dióxido de carbono o CO2. La molécula resultante se denomina acetilcoenzima A. Además, cuando se lleva a cabo este proceso, también se le arranca un hidrógeno a la molécula de piruvato y esta se agrega a una molécula de NAD y se convierte en NADH. Pasa un proceso de reducción. Bueno, cuando ya tenemos la molécula de acetilcoenzima A, lo que pasa con esa molécula es que entra un proceso denominado ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Lo que pasa es que una molécula de ácido oxaloacético reacciona con la acetilcoenzima A y se unen para formar una molécula de ácido cítrico, una molécula de 6 carbonos. Esta molécula de ácido cítrico pasa una serie de reacciones que lo vamos a ver a detalle en otro video. Pero durante esta serie de reacciones se le arrancan 2 carbonos a la molécula de ácido cítrico. Estos 2 carbonos se unen con oxígenos y se producen otras 2 moléculas de dióxido de carbono o de CO2. Además, en este proceso también se le extraen electrones a las moléculas y se reducen otras 3 moléculas de NAD para convertirlas en NADH. Además, se reduce una molécula de FAD para convertirla en FADH. Más adelante vamos a ver la importancia de la reducción de estas moléculas. El proceso del ciclo de Krebs además genera 2 ATP. Ahora, vamos a ver qué pasa con las moléculas que se redujeron. Estas moléculas pasan a un segundo proceso que se le conoce como la cadena de transporte de electrones. Lo que pasa aquí es que estas moléculas se van a oxidar. Cuando ocurre la oxidación, se libera energía. Se libera suficiente energía para poder anabolizar varias moléculas de ATP. En total, cuando se hace la oxidación del NADH y el FADH, se producen hasta 34 moléculas de ATP. Por otro lado, los hidrógenos que se extraen de estas moléculas se unen a átomos de oxígeno y se forma una molécula de H2O, es decir, de agua. En resumen, podemos ver que cuando se hace la oxidación completa de una molécula de glucosa, el resultado es dióxido de carbono y agua, pero además se pueden formar hasta 38 moléculas de ATP. 2 en la glucólisis anaeróbica, 2 en el ciclo de Krebs y hasta 34 ATPs en la cadena de transporte de electrones. En el próximo video vamos a ver el sistema energético aeróbico, pero del metabolismo de los lípidos o las grasas. Los veo hasta entonces.